Cautivados por la palabra. Bienvenidos una semana más a este rincón bíblico para intentar buscar las claves de nuestra vida en las páginas de la Biblia, interpretadas siempre desde la escucha fiel de Jesucristo. Continuamos por tercera semana consecutiva con el libro del Apocalipsis. Vamos a intentar finalizar ya nuestra reflexión, no tanto para acabar con el libro, para entender todo perfectamente, sino para que este libro nos ayude a reflexionar. Necesitamos ser una iglesia en discernimiento, una iglesia que se deja corregir para poder comprender qué le pide el Espíritu en estos tiempos nuestros, para que Dios pueda contar con nosotros y salvar al mundo según sus planes. Bienvenidos a este rincón de la palabra. Bien, recordemos de nuevo la visión de conjunto, la estructura general del libro del Apocalipsis. Como recordáis, tiene dos grandes secciones. Los primeros capítulos, que son 7 cartas, una iglesia que se deja corregir por su Señor resucitado, por el sacerdote, por Jesucristo, que es lo que explicamos la semana pasada. Y la segunda parte del Apocalipsis, lo más largo, una vez que la iglesia está purificada, es capaz de comprender los planes de Dios sobre la historia para poder secundarlos, para poder formar parte de esos planes del misterio de Dios sobre el mundo. Esta segunda parte podemos dividirla en 5 secciones, como decíamos, no siempre fáciles de ver. La primera, muy importante, el vidente es llevado al cielo y tiene una experiencia litúrgica, la liturgia celeste. Ahí lo explicaremos ahora, poco a poco. Las claves son el trono, el libro y el cordero, que puede abrir el libro. Entonces, la atalaya de la liturgia celeste es el lugar desde el que se puede comprender el desarrollo de los acontecimientos. Esta visión introductoria es fundamental. Desde aquí brota todo. El libro que se va abriendo nos da acceso a la segunda parte. Se va abriendo sello tras sello. Y casi en esta segunda parte aparecen los elementos de la historia de la salvación, los actores. Ya todo parece que va a terminar con el 7º sello, pero en cambio el 7º sello queda abierto y se incluye en él otra sección, las 7 trompetas, donde ya aparece la lucha entre el bien y el mal y la victoria aparente, la victoria parcial del mal en esta historia. La 7ª trompeta, a su vez, cuando suena, queda como interrumpida porque incluye dentro de sí misma una sección que son 3 señales. La mujer, el dragón y 7 ángeles que derraman 7 copas. Aquí ya es la lucha final, ¿no? La lucha final. Y por fin, la última sección, después de haber citado Armagedón, que es la última palabra de esta sección anterior, viene la victoria definitiva del bien, que significa destrucción de Babilonia, de las bestias y del dragón, y victoria de los hijos del Cordero, victoria definitiva del bien. Después hay una pequeña conclusión que se corresponde con el inicio, que también hablaremos de ella, y es cómo la Iglesia del presente tiene que entender y vivir todo este proceso que el Señor le va mostrando. Por tanto, vamos a ir en 5 secciones, intentando subrayar y aplicar a la actualidad cuáles serían estas claves de este desarrollo del libro, del misterio de Dios, de los planes sobre esta historia. El Apocalipsis no habla de cosas, habla de nosotros, habla de ayer, de hoy y de mañana, lo que va a suceder de inmediato. Este es el tema del Apocalipsis. Vayamos a él. Vi también que el que estaba sentado en el trono sujetaba con su mano derecha un libro, escrito por el anverso y el reverso, y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y arrancar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro ni leerlo.
Comenzamos por la primera parte, esa experiencia que el vidente Juan tiene de una liturgia celeste. ¿Cómo representar a Dios? ¿Cómo representar el cielo? Muy difícil. De ahí toda la simbología que toma del Antiguo Testamento. El trono, ¿verdad? El trono representa al Dios omnipotente. Y a su alrededor los 24 ancianos. Seguramente un símbolo del 12 tribus de Israel, 12 apóstoles del Cordero, es decir, es la totalidad del pueblo de Dios que ya de alguna forma está en el futuro atisbándose su victoria y que participa también en los planes de Dios y está alabando a Dios. En los 7 candelabros, recordemos la menorá, ¿verdad? Son los 7 espíritus. La menorá es el candelabro de 7 brazos que estaba también en el templo. Y después tenemos el símbolo también de los 4 vivientes, 12, 7, 4, los símbolos que representarían, tampoco sabemos exactamente qué, después se aplicó a los evangelistas, a los 4 evangelistas, pero que se ha tomado del libro de Ezequiel y es un símbolo que podría representar eso como todo el cosmos, no solamente el pueblo de Dios, 24, sino que todo el cosmos, en su dimensión también celeste, participa en los planes de Dios y en la alabanza. Juan atiende a una liturgia que es dramática, no ve algo, sino que ve movimiento, ve una alabanza a Dios. Es decir, la clave de todo está en la alabanza a Dios. Y se daba por 2 cosas. Primero, por lo que es santo, 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 tomado de la visión de Isaías 6, y también por lo que ha creado. Eres digno porque has creado el universo, el Dios creador. Es la presentación de Dios con toda su corte, como en el Antiguo Testamento, como en las antiguas cortes de los reyes orientales, ¿verdad? Y después aparece un libro, Los planes de la historia, y el vidente se implica. Nadie puede abrir el libro de la historia porque está sellado con 7 sellos. Y el vidente llora mucho, porque ¿quién comprende esta historia? Hoy también podría pasarnos esto. ¿No vemos algunas veces que nadie entiende las claves de la historia? ¿Quién puede poner orden en tanto caos? ¿Quién entiende? ¿Quién nos explicará la lógica de la historia? También nosotros lloramos porque no hay nadie. No temas, ha vencido el león de la tribu de Judá y aparece el cordero, como explicábamos, ¿verdad? Jesucristo victorioso es el que nos da la clave del libro y el que hace que se desenvuelva la historia según los planes de Dios. Pues esto es lo que también la Iglesia está invitada a hacer. Cada vez que nos acercamos a la liturgia, vamos allí para alabar a Dios y esperar al Cordero. Y de esta forma, escuchando al Cordero, viendo cómo Él desenrolla el libro, podamos entender nuestra historia. Deberíamos quizás revisar nuestras liturgias. Nuestras liturgias son también lugares de alabanza a Dios, unidos a la liturgia celestial, y lugares de hermenéutica de la historia. Vamos a la liturgia a alabar y a discernir, a alabar a Dios para comprender nuestra misión. También decimos aquí, se alaba porque Cristo es el que nos ha comprado para Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Las 2 dimensiones también, ¿verdad? La liturgia, sacerdotes, y la historia, la misión, reyes, servidores de esta historia. A veces, por desgracia, en la Iglesia estamos separados porque unos subrayan más la misión, lo social, reyes, y otros más lo litúrgico, sacerdotes, la alabanza. No, el Apocalipsis nos invita a que no hay una sin la otra. Una liturgia sin historia no tiene sentido. Una historia sin liturgia no se puede comprender ni nunca será cristiana. Por tanto, liturgia para discernir la historia. Lo más histórico que hay es Dios y su alabanza. Lo más litúrgico que hay es comprender que en la historia Dios actúa. Por tanto, aprendamos desde el Apocalipsis a comprender profundamente la liturgia y desde ahí profundamente nuestra misión muy implicada en la historia. Seguí contemplando la visión. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí que el primero de los 4 vivientes decía con voz de trueno: «Ven». Vamos con la segunda sección. El Cordero empieza a romper los sellos, a abrir los sellos. Al Apocalipsis le gusta unir números y unir símbolos.
Los 4 primeros sellos, su apertura, va unida a 4 símbolos, los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete no se ponen a los autores de acuerdo qué es. Si es Jesucristo ya con su fuerza victoriosa por el color blanco, al final aparecerá en el capítulo 19 también un jinete que sí es Jesucristo, otros piensan que es un signo también negativo. Ciertamente los otros 3 jinetes son un signo negativo. Son, pues eso, la violencia, la guerra, son la muerte y el hambre que produce peste y muerte a su paso. Y muy interesante que en los 4 primeros se abren muy deprisa los 4 primeros sellos y los vivientes dicen, también unidos los 4 vivientes, ven. Es el grito de la Iglesia que está diciendo a Jesucristo, ven. Y cuando la Iglesia grita, ven, ¿quién viene? La violencia. Es también quizá un poco nuestra experiencia, ¿no? Estamos esperando la salvación y lo que vemos en la historia es violencia, las fuerzas del mal. Bien, y después el quinto sello como que se ralentiza. Es también, yo creo, otro signo, ¿no? Los 4 primeros sellos se abren muy deprisa y el quinto se abre más despacio. Es también un signo del retraso de la parusía. La Iglesia tiene que aprender los tiempos de Dios. No todo va tan deprisa como querríamos. Y en el quinto sello aparecen las oraciones de los mártires, de los santos. Es decir, junto a las fuerzas violentas del mal, los jinetes que traen guerra, hambre y peste con muerte, está también otra fuerza histórica fundamental, es la oración. La oración es una fuerza histórica, la oración de los mártires, nuestra propia oración. El Apocalipsis quiere que veamos que no todo es caballo poderoso. Dice el Antiguo Testamento en un salmo, unos confían en sus carros, otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor. La oración de los santos como una fuerza histórica imparable en favor del bien. Y después el sexto sello es ya lo definitivo, el despliegue cósmico de la intervención de Dios. Ya, como respuesta a la oración de los mártires, que le preguntan además a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo tenemos que esperar? Porque ya nos cansa tanta violencia. Un poco de paciencia todavía, y ya el sexto sello es ya el final. Prácticamente el Apocalipsis podría acabar con el sexto sello, porque Dios interviene en la historia. Ha llegado el día de Yahvé, el día en que reivindica la justicia de los últimos, de los perseguidos. Pero en cambio, como el Apocalipsis es un libro para ayudarnos a esperar, porque el fin de los tiempos parece que nunca llega, el sexto sello continúa en el séptimo, que va a ser, van a comenzar cosas nuevas, la sección de las trompetas. Por eso en el sexto sello aparece un atisbo del final y aparecen cánticos en el cielo. Aparece una especie de otra vez liturgia de alabanza. Es decir, la apertura de los sellos, la sección, comenzaba con una procesión de violencia, los caballos, parecía con el estruendo de la guerra, y acaba con una liturgia de alabanza a Dios. Esto es la historia. Está resumida en estos 7 sellos. Hemos comenzado mal, pero al final llegará no el estruendo de los caballos y la violencia de los hombres, sino la paz de la alabanza, la doxología a un Dios que nos ama. En este momento histórico es en el que nos encontramos. En este sexto sello que se abre aparece un número simbólico, aparecen 144.000 sellados y después una gran muchedumbre. Los 144.000 no son los salvados, la muchedumbre es la salvada. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Quiénes son estos 144.000? Tenemos en el Antiguo Testamento el signo del resto de Israel, ¿verdad? Son los sellados que van también introduciéndose como fuerza histórica para que al final la muchedumbre pueda encontrar su salvación. Seguramente 144.000, ya lo dijimos, 12 por 1000. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, número de Dios. Son los que colaboran con Dios para que este mundo vaya a la salvación. Y por eso, al final del todo, acaba de forma preciosa, dice, ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni el bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Estamos en el capítulo 7, pero estamos adelantando ya el final. El Cordero se convierte en pastor porque conduce a la muchedumbre hacia los pastos de vida de la eternidad de Dios. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello,
se hizo silencio en el cielo como una media hora. Vi entonces a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y les fueron entregadas 7 trompetas. Vamos ahora con la sección de las trompetas. El séptimo sello se abre y no pasa nada, como hemos dicho, porque el séptimo sello engloba la siguiente sección. No acaba de terminar la historia, ya se atisba el final, pero pasan cosas. La trompeta, signo también del Antiguo Testamento, la trompeta es signo de guerra y también signo de teofanía. Cuando las fiestas también se tocaba el shofar o la trompeta, el sábado, por ejemplo, cuando llega al atardecer del viernes por la tarde. Por tanto, signo de la intervención de Dios. Aquí aparece ya la destrucción, ¿no? Pero no es total, no es la destrucción total, sino que se destruye siempre 1/3 de las realidades. Es decir, parece como que empieza la lucha, la violencia histórica aparece y da la impresión de que la victoria la tiene el mal. El mal parece que va a vencer. Pero debajo de todo esto están las plagas de Egipto. En las cosas malas que suceden en la historia hay también una posibilidad de interpretar. Las trompetas son no solamente guerra, teofanía, sino que es también una llamada de atención. Despertad. Los castigos, lo que podríamos llamar males de la historia, pueden también ser interpretados como una llamada de atención para convertirnos. No vamos a aplicar ninguna cosa porque sería meternos pero cuando estamos confinados, cuando estamos con los virus, cuando suceden es verdad que nos lleva a preguntarnos a más de uno, ¿no estaremos haciendo algo mal? Hoy se dice mucho que estamos haciendo mal contra la creación y por eso el mundo se vuelve contra nosotros, la naturaleza. Eso es perfecto, pero no hay algo más. No estamos haciendo más cosas regular, no solamente atentando contra la ecología humana, por ejemplo, ¿no? Que dice el Papa. No estamos haciendo cosas mal. Lo que nos sucede no es una llamada a revisar nuestras vidas. El Apocalipsis en esto es más bien pesimista. A pesar de todo, la gente no se convierte. Habrá que ser hoy optimistas o pesimistas. Por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo va a servir para que se revisen cosas hacia el bien. Yo estoy convencido que en muchas personas sí. En la sociedad en general y no lo sé. No sé si ser pesimista como el Apocalipsis o ser optimista, no lo sé. Vosotros sabréis. Pero las trompetas nos están diciendo, abrid los ojos, despertad, convertid vuestras vidas. Las últimas trompetas están relacionadas con 3 ayes. Le gusta los 4 primeros sellos, 4 jinetes, 3 últimas trompetas, 3 ayes. Los ayes, ay de ti, decían mucho los profetas. Ay de ti, Jerusalén, decía también Jesús, ¿verdad? Ay de los ricos, ay de los que persiguen. Es una forma que tienen también los profetas de llamar a la conversión. Los ayes, pobres de vosotros sí, frente a las bienaventuranzas, ay de vosotros. Pues igual que las trompetas, son una forma de decirnos dónde conduce vuestra vida. Si seguís así, ay de vosotros, porque mirad dónde vais. Por tanto, trompetas y ayes, llamad a la conversión, despertad, cambiad el rumbo de vuestras acciones. Y al final, como en los sellos, la última trompeta no acaba de tocar, se retrasa la última trompeta y aparece en medio, en ese impasse, aparece un librito que tiene que comerse el profeta y aparecen 2 testigos. El librito seguramente está tomado de Ezequiel, capítulos 2 y 3, ¿verdad? Es la vocación del profeta, que sabe dulce pero luego amargo. Es bonito, es buena noticia, pero cuesta trabajo. Las cosas del bien pasan por una digestión difícil. Y luego los 2 testigos, que son perseguidos, mueren, resucitan. Y aquí también aparece la vocación y los testigos es la misión de la Iglesia. Hay algún autor que piensa que el toque de la 6ª trompeta, entre el toque de la 6ª y la 7ª trompeta, es el tiempo de la Iglesia, con una fuerza histórica también importante, que es la vocación de los cristianos a dar testimonio en medio de las dificultades. Junto con la violencia que decíamos antes de los jinetes, junto con la oración de los mártires de los cristianos, también tenemos la vocación como gran fuerza histórica del bien, el testimonio de aquellos que se atreven a ir contracorriente frente a las fuerzas del mal, aquellos que no temen la muerte y son profetas de Dios
en medio de una historia que se encamina hacia la destrucción. Pues aquí también se nos llama a nosotros no solo a leer el Apocalipsis, sino a implicarnos. También tenemos que comernos el libro de la palabra para ser testigos de otra forma de vida ante el mundo, para ser profetas trompeta, que le dicen a nuestro mundo: reflexionad bien por dónde vais, porque mirad dónde conduce vuestra historia. Es posible la conversión, es posible cambiar el rumbo de nuestras vidas. Apareció en el cielo un signo sorprendente. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Apareció después otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, que llevaba sobre sus cabezas 7 diademas. Barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. El toque de la última trompeta, como siempre, queda como un impasse y llega otra sección, las 3 señales. Hemos pasado ya del septenario ahora a una trilogía, ¿verdad? Los 3 signos en el cielo. Los 2 primeros van unidos y el tercero viene un poco después. La mujer, primer signo, embarazada que va a dar a luz, el dragón, dispuesto a comerse al hijo que va a nacer, y un poquito más tarde vendrán las 7 copas de los 7 ángeles, que es, diríamos, el castigo definitivo de la historia. Esta sección de las 3 señales podemos decir que es la lucha entre el bien y el mal llega a su momento definitivo. Digamos algo de estas 3 señales. La señal de la mujer y el dragón es evidente que se ha tomado del libro del Génesis, ¿verdad? También aparecía la serpiente, el dragón, frente a la mujer, Eva. Allí la serpiente sedujo a Eva para que, queriendo ser como dioses, los seres humanos, pues diríamos, se cerraran a Dios y de esa forma se acabara la humanidad. Dios dio la fecundidad para que el pecado no fuera la última palabra. Pues aquí estamos en lo mismo, ¿verdad? La mujer madre, que por cierto al final aparecerá el símbolo de la mujer esposa, al final del Apocalipsis, la mujer madre tiene, que es el signo del pueblo de Dios, que va a dar a luz al Mesías, la mujer madre tiene ante sí a un dragón. El dragón es la representación de Satanás, del mal definitivo, de la personificación del mal, el diablo, ¿verdad? La serpiente original. El dragón quiere comerse al hijo de la mujer. Si lo aplicamos a Jesucristo, la mujer es el pueblo de Dios que va a dar a luz al Mesías no solamente en su nacimiento, sino también en toda su vida. ¿Y cuándo quiso el dragón comerse a Jesucristo? No tanto cuando nació, sino cuando murió. Por tanto, este capítulo 12 nos está hablando de Jesucristo no solamente en su nacimiento, sino en toda su historia humana. El dragón intentó comérselo, pero Jesucristo, muriendo, ha resucitado y está en los cielos victorioso. Por eso la mujer es el pueblo de Dios, es un símbolo que se ha aplicado a la Iglesia y que también se puede aplicar a María. La mujer no es directamente María, la mujer es un símbolo que tiene que ver con Eva, pero que se puede aplicar ese símbolo, es un símbolo sobre todo del pueblo de Dios que engendra al Mesías y a sus descendientes, y también María. De hecho, la Inmaculada ha sido representada según esta visión de este signo de la mujer en el Apocalipsis. Y después el dragón hay una lucha en el cielo, el dragón quiere luchar, pero Miguel, representante el jefe de las huestes de Dios, vence al dragón. Según el Apocalipsis 12, el dragón, el demonio, ya ha sido vencido en el cielo y ahora ha sido arrojado a la tierra. Por eso no ha perdido aún su poder. Os dice, ¡ay de los habitantes de la tierra! ¿Qué sucede ahora? Que el dragón intenta perseguir a la mujer, que también es defendida por Dios, y a los descendientes de la mujer, es decir, a los que guardan los mandamientos de Jesús y su testimonio, es decir, a los creyentes. El demonio ya no puede nada contra Dios, ha sido derrotado. Entonces ahora quiere hacer daño a Dios persiguiendo a aquellos que Dios ama.
En esta historia estamos. El dragón intenta hacer mal a los creyentes, intenta hacer mal a los hijos de Dios para hacer mal a Dios. Nosotros tenemos que entender que el dragón, aunque haga mucho daño, ya ha sido vencido y tiene sus horas contadas. Bien, si Apocalipsis 12 es un poco el origen teológico celeste del mal, Apocalipsis 13 nos presenta a dos bestias, simbología tomada del libro de Daniel. Las bestias son signo de los imperios violentos, de esos totalitarismos que intentan una bestia del mar y una bestia de la tierra. La bestia del mar simboliza al imperio romano. ¿Pero por qué no se dice que es el imperio romano? Porque las bestias pueden tomar en épocas distintas distintos rostros. Después del imperio romano ha habido otros imperios. En el fondo el dragón se sirve siempre del poder. Si la oración, el martirio, el testimonio es la fuerza de Dios, la fuerza del dragón es siempre la violencia, el poder, que es la primera bestia. Y la primera bestia no puede funcionar sin la segunda, la bestia de la tierra, que es el falso profeta, y que simboliza toda la parafernalia propagandística del imperio romano y también de todos los imperios. Es decir, el poder sin su propaganda no es nadie. Yo creo que todos vemos la enorme actualidad de esta doble figura de la bestia. El poder necesita los medios, la propaganda, el control, porque si no, no es nadie. Y necesita controlar incluso poniendo un signo a aquellos que van a comprar. Y los que no tienen el signo de la bestia no pueden ni comprar. Las implicaciones socioeconómicas de una religiosidad pagana, de una religiosidad que idolatra al emperador. Pero ahí está la mujer dando a luz. Es decir, también es importante ver cómo el dragón lo que no quiere y no puede ver es que haya fecundidad. Es decir, mientras la mujer dé a luz, mientras haya vida que se engendra, habrá futuro. Por eso el dragón siempre quiere amenazar, quitarnos la esperanza para que no haya fecundidad, para que no tengamos fuerzas para luchar. Pero por eso el Apocalipsis quiere decirnos, no temáis, las bestias dan miedo, pero el Cordero las vence. Por lo tanto, un dragón que actúa a través de dos bestias. Hay gente que ve aquí una especie de antitrinidad, ¿verdad? Dragón, bestia una, bestia segunda. El Padre, el falso Hijo y el falso Espíritu de la profecía que intenta engañarnos. La segunda bestia es muy interesante porque intenta seducir a la gente para que adore al imperio. Intenta engañar a la gente con sus bienestares y con sus seducir, para que todos estemos atentos a adorar al imperio. Entonces, frente a ello, dice el Apocalipsis, creyentes, resistid, resistid. No dejéis que la cifra de la bestia, que su signo sea puesto en vuestros cuerpos. Resistid. Y la tercera señal son ya los 7 ángeles con las 7 copas. La copa, dar de una copa de vértigo, es un poco el castigo. El castigo ya va siendo definitivo, Pero otra vez más el Apocalipsis dice, ¿cuál ha sido la respuesta del mal, de las fuerzas del mal, ante un castigo definitivo que se les viene encima? La última palabra de esta sección, Apocalipsis 16:16, es Armagedón. Ar, en hebreo, significa montaña. Magedo, Megido, el monte de Megido. ¿Qué significa esto? Megido es una ruina que se pueden visitar todavía en el valle de Esrelón, cerca de Galilea, donde en la historia ha habido muchas guerras, desde el faraón Tutmosis III, que en el segundo milenio tuvo allí una batalla venció a una coalición de reyes cananeos. Después también ahí murió el rey Josías, el año 609 a.C., lo mató un faraón. Ahí también Zacarías dice que será la lucha final. E incluso en la Primera Guerra Mundial hubo una batalla en Megido entre el general inglés Allenby contra los turcos. Por lo tanto, Megido es el símbolo de la batalla. Por eso el lugar de la batalla final se llama Armagedón, que no es ningún sitio especial, sino es un símbolo. El monte de Megido como símbolo de la batalla final. Es decir, no han querido convertirse en las fuerzas del mal, sino que se están preparando para luchar. Y lo que les espera, es lo que veremos ahora después, es la victoria del Cordero frente a estas fuerzas. Bueno, toda esta sección de las trompetas y la sección de los 3 signos es a la Iglesia y a sus seguidores, aguantad.
Y al resto, convertíos. El final no llega porque Dios es paciente. Es posible la conversión. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios, que compartirá con los hombres. Pondrá su morada entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte ni llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado». Pasamos a la última sección y de nuevo la última copa de la anterior sección engloba esta, que es ya la derrota definitiva del mal y el triunfo definitivo del bien. Los capítulos 17 y 18 aparecen la descripción de Babilonia y su destrucción con todas sus lamentaciones. Es una pena que la gran ciudad que se jactaba, sus comerciantes, toda su parafernalia, pues al final es destruida y lamentada por tantos navegantes, comerciantes y gentes que vivían de ella. Ha sido avisada, pero la ciudad que se ha opuesto al Cordero acaba siendo derrotada, diríamos, recibiendo las consecuencias de su propio camino errático. Y frente a esta Babilonia, que simboliza el mal, llamada prostituta, como decíamos en anteriores ocasiones, porque en el Antiguo Testamento la alianza se compara con un matrimonio y la ruptura de la alianza se compara con una infidelidad, ¿verdad? Entonces, frente a esta derrota del mal, aparece la victoria del bien, capítulo 19. El Cordero victorioso, ahora convertido en jinete, va a vencer todas las fuerzas del mal en orden inverso a cómo han sido apareciendo las bestias y el dragón. Pero es cierto que aquí otra vez hay un pequeño impasse. La derrota del mal es parcial. Hay un tiempo extraño, que ya hablamos de él, de 1000 años, donde el Cordero reina con los suyos, pero luego habrá una época en que el dragón será soltado para que venga la victoria definitiva. ¿Veis? El Apocalipsis siempre está diciéndonos ese mensaje de lo definitivo se hace esperar, tened paciencia. Hay cosas que no acabamos de entender. Siempre cuando parecía que ya, resulta que viene otro dato en el que no temáis, porque eso forma parte del plan de Dios. No controlamos los tiempos de Dios, es verdad. Cuando todo parecía que iba bien, cuando llevábamos 1000 años funcionando, resulta que luego todavía falta que el dragón tenga un poco de poder. No temáis, porque todas estas esperas forman parte del plan de Dios. Y al final, los capítulos 21 y 22, pues la nueva creación. Frente a la prostituta, a la Babilonia que ha sido destruida, la iglesia esposa. La iglesia esposa que viene para desposarse, alianza con el Cordero esposo. Pero no solamente es la iglesia en lo que vemos, la iglesia es una nueva creación. Y el triunfo de la iglesia es el triunfo de todas las criaturas. También lo dice el capítulo 8 de la carta a los Romanos. La creación está sufriendo dolores de parto porque está sometida por los hijos de las tinieblas, diríamos. Entonces, la creación participa, toda la muchedumbre de la humanidad y hasta eso, todos los seres creados participan de la victoria del Cordero y de su esposa, que es la Nueva Jerusalén. Creo que podemos establecer un pequeño paralelismo entre la primera parte del Apocalipsis, los capítulos 1 al 3, y esta sección final de la Iglesia esposa. Al final del Apocalipsis, capítulo 3, 3:20, aparecía: «Estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré y comeremos juntos». Y aquí al final también aparece el río de agua viva, el manantial donde se puede beber, y también un árbol de vida, como en el paraíso, el árbol de la vida donde se puede comer. Es decir, como que las dos secciones, Apocalipsis 3, Apocalipsis 22, acaban con la comida. En el fondo una referencia eucarística. Decían los profetas que al final habrá un banquete mesiánico. Pues la Eucaristía es un poco adelanto de esto, ¿verdad?
La Iglesia en la Eucaristía acoge a su Señor, porque el final será una gran Eucaristía en la que podremos comer del árbol de la vida. Y también hay un paralelismo, creo, entre el principio y el final en otro sentido. Los capítulos 1 al 3 son una Iglesia juzgada, una Iglesia discípula, una Iglesia humilde que tiene que aceptar ser corregida. Y al final aparece una Iglesia triunfante, esposa. Si nos dejamos corregir e interpretamos correctamente desde la paciencia los tiempos de Dios, nos convertiremos en esposa que vence y que comparte con el Cordero la dicha definitiva. Como veis en el Apocalipsis hay bestias, hay caballos, hay jinetes, pero también hay oración, hay mártires, hay sobre todo un signo precioso, el signo de la mujer fecunda. Pues ahí también es algo muy importante para nuestra historia, que podamos también ver el rostro femenino del bien de la Iglesia, porque el Cordero nos necesita la fecundidad del pueblo de Dios, necesita que tengamos esperanza para dejar que Dios cree vida a nuestro alrededor. Por eso, ciertamente, el Apocalipsis tiene una perspectiva mariana de María que es muy importante. Ella es la gran reina de la esperanza, ella es la gran princesa, podríamos decir, de la fecundidad. Desde ella aprendemos a dar a luz para el mundo a Jesucristo Cordero, que nos salva a todos, que quiere que todos nos encontremos con el Señor. Los versículos finales del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 6 y siguientes, son ya un mensaje directo a los oyentes. Es decir, todo este libro habla del futuro inmediato, de lo que está pasando, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer en el presente? El autor nos deja a la Iglesia este libro para que podamos comprender, para que podamos discernir. Hay un diálogo precioso final entre la Iglesia, litúrgicamente reunida, la Iglesia con el Espíritu, que dialoga con el esposo y le dice, ven, en arameo Maranatá, ven. Es decir, el Apocalipsis no se ha escrito solamente para comprender, sino para actuar, y dentro de ese actuar para esperar. Es decir, cuando miramos nuestra historia como comunidad creyente que alaba a su Señor, no solamente sabemos lo que tenemos que hacer, sino que anhelamos más su llegada. Uno de los principales frutos de una lectura fecunda del Apocalipsis es, Señor, te necesitamos. En estos tiempos de la historia, ven. No solamente estamos aquí para hacer una misión en la que tú, sino que esa misión sin ti no podemos hacerla. Por eso, en la Eucaristía, que es el lugar por antonomasia del Apocalipsis, no es solamente comprender el futuro o comprender ni siquiera nuestra misión del presente, sino incrementar nuestro amor por el esposo y, por tanto, nuestra necesidad de él. Y por eso cuando decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, lo decimos porque lo necesitamos con toda el alma. Leemos, por tanto, el Apocalipsis para ser más cristianos esposa, para ser más iglesia que espera a su Señor, porque es la principal manera de tener esperanza. Por tanto, seguimos leyendo, seguimos reuniéndonos para alabar al Señor de la historia, para ser testigos de esperanza en medio de la historia y, sobre todo, para estar cada día más cerca de aquel que nos ha amado y nos ha convertido en amigos y esposos suyos. Feliz semana.